Bueno, amigos y amigas queridos y queridas, esta es la segunda parte de los delitos sexuales. Ya habíamos hablado, pues digamos, como los problemas más importantes. Yo tengo la esperanza de que este video sea más corto, porque digamos que ya los aspectos fundamentales o los más problemáticos los alcanzamos a abordar en la primera parte. En la segunda vamos a hablar de los delitos abusivos, los que suelen ser con menores de edad o personas incapaces de resistir o de decidir. Vamos a hablar un poco sobre el acoso sexual, ese delito me interesa un poco, aunque ya tenemos base suficiente para analizarlo, y haremos unos comentarios frente a unos capítulos nuevos de unos delitos que se consideran sexuales, que tienen que ver más con comportamientos eh, de virtuales o telemáticos en los que se utilizan, eh, digamos, los sistemas de información. Por ejemplo, la pornografía infantil, el uso de redes informáticas para promover actividades sexuales con menores, etcétera. Y vamos a ver que hay unos aspectos especialmente problemáticos que quería mencionarles algunas cosas sobre ellos. Bueno, vamos a hablar del primero de los delitos que nos hace falta, digamos de los clásicos de este capítulo o de esta parte del código, y es el acceso carnal abusivo. Y lo llamamos abusivo porque no, digamos que no tiene relevancia jurídico-penal si hay un no consentimiento de la víctima, partiendo de la base de que se trata de una persona menor de 14 años, de quien no podemos predicar que su consentimiento sea válido, es decir, no puede disponer de su libertad sexual, así que independientemente de su actitud frente a la relación sexual, el comportamiento es delito. Entonces vamos a ver qué nos dice la norma. Dice el 208, el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión. Y ojo a la pena de 12 a 20, no es cualquier pena privativa de la libertad. Aquí llama la atención una cosa, y es que los elementos de la tipicidad son el acceso carnal, ya sabemos que es un acceso carnal, y el segundo es persona menor de 14. No hay ningún otro elemento, es decir, fíjense que no dice si es con violencia, no dice si es con manipulaciones o engaños, simplemente dice del modo que sea, acceda a persona menor de 14, es delito, incluso como les digo, así quiera, y digo quiera entre comillas porque hay una presunción, digamos, de derecho, es decir, que uno admite prueba en contra, que supone que las personas que no tienen 14 años no tienen madurez sexual. Fíjense que qué es lo que se protege. Ya habíamos dicho, el bien jurídico en estos delitos es libertad, integridad y formación. Sobre la libertad ya hablamos bastante. Sobre la integridad dijimos algunas cosas que tienden a decir que la integridad no es tal cosa. Pero sobre la formación sexual, fíjense, habría que decir, tiene que ver con que nadie tenga una injerencia indebida en la formación o en el proceso de la madurez sexual de la persona, tanto físico como psicológico. Así que un presupuesto de la vulneración de ese bien jurídico debería ser que la persona no tenga madurez sexual, y la madurez quizás no tenga que ver con la edad. Estarán ustedes pensando, es que puede haber una persona de 13 años con mayor madurez psicológica y biológica desde el punto de vista sexual que una persona de 15 años, y es cierto, eso podría ocurrir, pero entonces ya digamos que sobre esto ha habido muchas discusiones, y digamos que la tesis que ha salido legislativamente, digamos, hegemónica, es que no vamos a dejar eso a la valoración de los casos concretos donde el autor diga, bueno, es que sí me pareció que, o yo creo que es maduro sexualmente, entonces voy a intentarlo. Lo que pretende hacer la norma es dirigir un mensaje preventivo general en el sentido de que independientemente de si se tratan personas con o sin madurez sexual, los 14 años son una línea fronteriza de protección absoluta, ni siquiera es una protección dependiendo de si hay o no la madurez, sino absoluta, así que no importa si usted tenga madurez biológica o psicológica, la ley le protege frente a lo que no le podrían vulnerar. ¿Por qué digo eso? Porque hay discusiones aún importantes, hay países que están buscando la manera de al menos que se admita prueba en contrario.
de que si el autor puede probar que la persona sí tenía ya una formación psicológica, biológica, suficiente como para que una persona de 13 años y pico se pueda considerar como si tuviera 14, pues allí no se considere delito el comportamiento. Actualmente en Colombia existe esa presunción de derecho, es decir, no importa, usted no puede ni siquiera alegar los comportamientos de la víctima, si estaban encaminados al deseo, si estaban encaminados a la aceptación, eso no tiene ninguna importancia. Se parte de la presunción de que si tiene menos de 14 años cumplidos, puede que le falte un día, es delito. Es una situación que, como les digo, es poco discutida, pero se discute aún. Entonces, fíjense, otro tema interesante es que dice acceso carnal con menor de 14 y al no hablar de la violencia, pues hay quienes han dicho, debería existir otro tipo penal que diga acceso carnal violento con menor de 14, como para darle una especie de separación al comportamiento violento del simplemente abusivo, es decir, del que se realiza con la persona sin violencia, ¿sí? Es decir, que se supone que el menor quería. Problemas relativos a este tema. Y empecemos con el siguiente. Es que ya estudiamos el concepto de violencia. En el concepto de violencia vimos que es demasiado amplio, un poco indeterminado, por no decir eh, muy gaseoso. Dice que violencia es, por ejemplo, el abuso de la posición dominante o el abuso de poder. Y dijimos que ese podría ser un criterio mal aplicado si entendemos que siempre que hay relaciones humanas donde una persona tiene una mejor condición de madurez psicológica o de posición laboral, entonces habrá violencia. Creo que ese es un tema problemático y que entonces pues nos llevaría a aterrizar a lo siguiente, y es, siempre que una persona imputable, o sea, mayor de 18, tenga relaciones con un menor de 14, pues entonces estaría haciéndolo con violencia, y en tal virtud, pues no le deberíamos llamar a actos acceso carnal abusivo, sino violento siempre, porque si lo hace una persona mayor con una menor, entonces siempre era violento. Digamos que ese es un criterio para entender que este tipo penal pues no distingue lo que sería violento de lo que sería simplemente aprovechamientos. Ya vamos a ver más adelante en cuanto a las circunstancias de agravación que pudiéramos concluir frente a esto. Entonces, básicamente el tipo penal tiene esos dos elementos, acceso y la edad del sujeto pasivo. El 209, miremoslo de una vez, y ya enseguida miramos como lo relativo a la tentativa, la culpa, etcétera, de todos los delitos en general sexuales. El 209 dice actos sexuales abusivos por la misma vía del delito de acceso. Dice el que realice actos sexuales, ya sabemos que son actos sexuales, y aquí dice con persona menor de 14. Entonces estos serían los dos elementos, actos sexuales, persona menor de 14. Pero sobre los actos sexuales hay una aclaración que trae, digamos, la norma en la parte final, que la quiero leer, por eso textualmente dice: el que realice actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia, esto sí ya es una diferencia con los actos sexuales normales, o por lo menos con mayores de 10 y de 14, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Entonces, ojo a esto. Con respecto a una persona menor de 14, el concepto de acto sexual es más amplio que el de acto sexual que ya habíamos visto en el primer video. En el primer video dijimos un acto sexual es aquel acto que sea socialmente considerado como sexual, distinto de la penetración. Pero aquí nos da unas pautas adicionales, y es que la norma ya nos está diciendo de manera inequívoca, también se debe considerar un acto sexual el realizar comportamientos sexuales en presencia de menores de 14. Masturbaciones, relaciones sexuales genitales, delante de personas con menos de 14 años. Así que bueno, podemos concluir de entrada, si yo realizo esos mismos actos delante de personas mayores de 14, no son considerados delito, ¿vale? Lo otro es inducción a la actividad sexual, o dice que los induzca. Entonces, por ejemplo, yo darle consejos
entre comillas, consejos, porque esos no son consejos, pero darle, digamos, información, inducir a través no sé, de provocaciones a que una persona menor de 14 años realice actividades sexuales con quien lo induzca o con otro, no importa, será delito, porque se constituye eso en un acto sexual y ojo a eso, no se requiere que el menor efectivamente haya, digamos, realizado el comportamiento que se le indujo. Basta con la mera inducción, así el sujeto pasivo no despliegue actividad sexual alguna. Entonces digamos que esas aclaraciones son importantes. Entonces tenemos que el acceso carnal con menor de 14 abusivo tiene una pena de 12 a 20 y los meros actos, digo meros no porque no sean importantes, sino porque no son accesos, tendría de 9 a 13 años, una pena muy parecida, muy parecida. Vamos a hablar del acceso carnal o actos abusivos con incapaz de resistir y enseguida hacemos un análisis de los aspectos generales comunes a todos estos delitos. Es el 210, dice acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Se parece un poco al que fue colocado en incapaz de resistir. Aquí la diferencia es que esa persona a quien se le realiza el acceso a los actos no fue el autor quien le privó de la capacidad de resistir o de la conciencia, sino que ya se encontraba en esas condiciones y el autor lo que hace es que se aprovecha. Por eso está dentro del capítulo de unos delitos que se llaman abusivos, porque aquí digamos no hay violencia o colocación en condiciones de no posibilidad de decidir. Entonces dice el 210, el que acceda carnalmente a persona en estado, ojo a esto, de inconsciencia, no lo ha puesto el autor, sino que ya estaba en inconsciencia, o que padezca trastorno mental, esto es muy importante, o que esté en incapacidad de resistir, incurrir en prisión de 12 a 20 años. Esto equivaldría a un acceso carnal con un menor de 14, la pena es la misma. Lo mismo pasa con los actos sexuales. Si no se realiza el acceso, sino los actos sexuales diversos a él, o sea, al acceso, la pena será de 8 a 16 años. ¿Con quién? Con la persona que está en incapacidad de resistir. Fíjense que la pena es muy parecida a la de los actos sexuales con menor de 14. Bien, en el caso de los menores de 14, lo que se entiende o de lo que se entiende la ley es que se le está, o presume mejor, se le está afectando su formación. En este caso, ¿qué es lo que se está afectando? Una persona ya está en una situación de privación de su capacidad de decidir y alguien abusa sexualmente de ella a través de acceso o a través de actos sexuales. Fíjense que aquí estamos hablando de una libertad sexual que se está viendo vulnerada porque la persona nunca tuvo la oportunidad de decir si quería o no quería tener esa relación de tipo sexual. Aquí hablamos de la libertad sexual y arriba de la formación sexual. Bien, ya sabemos que son accesos, que son actos. Aquí están en el tablero pues, los elementos de la tipicidad, acceso o actos. Y aquí dice, con incapaz de resistir, persona inconsciente o que tenga trastorno mental. Ya sabemos que incapaz de resistir, persona que tiene, digamos, imposibilitada la decisión, bien sea por razones de conciencia o bien sea por razones físicas. Una persona inconsciente, pues ya sabemos que es aquella que no tiene, digamos, no está en ejercicio o en uso de su psiquis, así sea transitoriamente. Y en el caso del trastorno mental, ese sí es muy llamativo, porque muchas personas preguntan, bueno, ¿qué clase de loco tiene que ser para que yo no pueda tener relaciones sexuales con él? Fíjense que en este caso habría que entender que la norma está orientada a referirse a personas a quienes, digamos, tendrían sustraída su libertad de decidir sexualmente hablando. O sea que los trastornados mentales no tienen derecho a las relaciones sexuales. Creo que es ahí donde ya viene un problema gigantesco. ¿La Constitución le prohibirá a las personas que tengan trastornos mentales tener relaciones sexuales? Yo creo que no. Algunos me han preguntado en clase qué pasa con los que tienen síndrome de Down. Primero, pues no son trastornados mentales, ¿cierto? No son personas que tengan una especie de trastorno equiparable al del inimputable que no sabe lo que hace. Hay es que mirar en el caso concreto, y esto me lo han consultado personas ya pues en la vida profesional, es que yo tuve relaciones sexuales con una persona con síndrome de Down, con una persona como un poco retrasada mental,
y me pillaron. ¿Qué hacer en esos casos o cómo entender la norma? ¿Sí? Son casos complejos, pero si nosotros entendemos que el bien jurídico es la libertad sexual, habrá que mirar en el caso concreto si se trata de personas que no puedan tener, digamos, derechos a la libertad sexual. Y esos derechos, digamos, que tendrían un poco que ver también con su situación mental. Si su situación mental, digamos, es de una absoluta imposibilidad de comprender la naturaleza sexual de las relaciones, ahí sin duda que sí habrá un abuso, ¿cierto? Pero se trata, digamos, de una situación, yo con una persona con síndrome de Down podría casarme perfectamente, ellos no son incapaces desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal, yo creo que lo que hay que mirar es, en el concreto caso, si tienen o no capacidad de entender la decisión sexual. Si tienen capacidad de entender la decisión sexual, luego tienen derecho a su sexualidad y por eso yo diría no se trataría de casos de abuso, sin embargo, es un ámbito realmente complejo por indefinición de la casuística, del caso a caso. Este trastorno específico da o no para que la persona tenga o no capacidad de entender la relación sexual o decidirla. Eso sería un problema. Pero sobre todo en cuanto al error. ¿Qué pasa con el que cree que su pareja tiene capacidad de decisión y mentiras que no? Estaba, digamos, en un trastorno mental, pero lo desconocía su pareja. Esto nos conduce entonces a empezar ahora sí a analizar la generalidad de estos delitos. Primero, estos delitos son de resultado típico o no, es decir, o de consumación separable de la ejecución realizada por el sujeto activo. He encontrado cierto consenso en que sí se pueden considerar delitos de resultado porque afectan, digamos, la libertad un poco en el mismo sentido del secuestro, aquí más intensamente, más intensamente. Eh, Incluso quienes hablan de integridad sexual dicen que se lesiona una cierta integridad, que ya hablamos pues de la tal integridad que pudiera ser o no. Pero sí, claro, podrían ser delitos donde se habla de consumación, separable de la acción, sobre todo en el acceso, ¿sí? Es decir, que podría haber omisión impropia, es decir, alguien con posición de garante y permita que a otro le acceda, podría responder como autor por omisión. Admitiría tentativa, yo intento a través de actos ejecutivos violar a otra persona, pero por alguna razón no lo logré hacer, es decir, la persona huyó, llegó Batman, lo que sea, podría admitir tentativa a estos delitos, sobre todo en el acceso. Cuando digo sobre todo es porque ahí tal vez no haya discusiones en que sí es de resultado. El problema está en los actos. Fíjense que los actos sexuales son tocamientos, exhibiciones, por ejemplo, si se trata de menores de edad, o inducciones si se trata de menores de edad. Pregunta, ¿y esos son de simple actividad o de resultado? Ahí es más difícil, pero sí podrían darse casos en los que las personas, los autores, hagan ciertos actos que ya sean ejecutivos y que no hayan alcanzado a ser, digamos, consumativos de actos sexuales. Yo me imagino a la persona, por ejemplo, que está poniendo en incapacidad de resistir a otro para tocarle. Le ha puesto en incapacidad de resistir, solo que no le ha tocado. Yo creo que ya está realizando los actos ejecutivos. Faltaba el tocamiento y no lo alcanzó a realizar. Creo que sí se puede hablar de tentativa en los actos sexuales, pero entonces concluyamos un poco. Tanto el acceso como los actos podrían entenderse como delitos de resultado y en tal virtud ambos admiten la modalidad de la omisión impropia, es decir, quien tenga posición de garantía y permita que otro lo haga, respondería si esa conducta de omisión es dolosa, responde como autor por omisión o cómplice dependiendo del caso. En cuanto a la tentativa, decimos que teóricamente hablando un acceso tiene tentativa, yo trato de penetrar y no lo logro, y los tocamientos también entendiendo ciertos casos de ciertas complejidades en las que se van a realizar y no se logran realizar los actos sexuales. Yo creo que les había puesto el ejemplo, estoy llevando a mi víctima por la fuerza o con engaños, qué sé yo, a un sitio donde le voy a hacer tocamientos sexuales y le pido que se desnude mientras yo preparo, no sé, alguna fotografías o lo que sea y no alcance a realizar los tocamientos. Creo que ya podría hablarse de actos ejecutivos, habrá que ver el caso, pues sus más y sus menos,
estoy dándole un bebedizo a alguien, se lo toma, le voy a quitar la ropa y precisamente allí se interrumpe. Podría haber actos ejecutivos, es decir, habría tentativa. ¿Cuál es, digamos, un problema habitual de estos casos? Y es, ¿yo cómo hago para saber si el autor que empezó a hacer actos ejecutivos quería acceder o simplemente tocar? Eso es muy difícil. Pero el problema, digamos, se ha tratado de resolver de la siguiente manera. Muy simple. Si ya le alcanzó a tocar, pues no le vamos a castigar por tentativa de acceso. No vamos a saber si lo quería penetrar o no. Simplemente digamos, ya se consumó los actos sexuales porque al haber tocamientos, los que se dan antes de la penetración, ya esos son constitutivos de actos sexuales violentos o abusivos según el caso, así que no había que esperar la penetración o averiguar si la quería penetrar a la víctima, sino basta con que ya ese despliegue de actos ejecutivos para el acceso ya son constitutivos de actos sexuales violentos o abusivos. Entonces, con esa solución, digamos que hemos estado un poco cómodos porque pues no se enreda mucho la vida, digamos, el intérprete. Pero digamos que no es una solución satisfactoria porque no es lo mismo si yo tratando de penetrar a una persona únicamente le alcance a tocar, a que yo simplemente quiera tocar y toque. Fíjense que los dos comportamientos son diferentes. En el uno hay una intención de penetración, es decir, sí hay una tentativa de acceso, y en el otro hay una simple consumación de tocamientos. Es por eso que hay algunas decisiones o alguna decisión mejor de la Corte Suprema que ha dicho no podemos tan fácilmente decir que todo tocamiento es ya consumación de tocamientos independientemente del fin, sino que lo que ha dicho ya la jurisprudencia es hay que averiguar en el caso concreto cuál era la intención del autor. Porque si se logra establecer que había intenciones de penetrar y no se lograron, se debe castigar la tentativa de acceso carnal. Es decir, en la actualidad ese es el deber ser en cuanto a esos casos, pero si les digo el ser es que la fiscalía no se pone a investigar porque es muy difícil saber qué quería el autor, salvo que sea pues un caso muy concreto donde el sujeto intente penetrar, la víctima oponga una resistencia, alcance a taparse o yo qué sé, y que sea muy inequívoco que la quería penetrar para, digamos, poder establecer que sí hubo esa tentativa. Bien, eso en cuanto a, digamos, el resultado no del delito. Frente a los aspectos subjetivos, estos delitos todos son dolosos. Es decir, que ninguno dice por allá el que por culpa accedería a otro, el que por culpa tal cosa, no lo dice. Es decir, que no se castiga la modalidad culposa de estos delitos. Ustedes dirán, ¿es que yo puedo hacer una violación culposa? Pues es posible la modalidad culposa en todos los delitos sexuales. Empecemos por el primero que vimos en el primer video, acceso carnal violento. Es posible que una pareja haya acordado realizar una relación sexual con violencia previamente y, no sé, en una fiesta hayan quedado de verse en una habitación y uno de ellos entre y acceda a la persona equivocada a través de violencia pensando que era la que habían acordado con su pareja. Muy difícil, sí, pero yo lo he visto hasta en películas, eso puede pasar. Actos sexuales violentos, los mismos que los anteriores, podría pasar exactamente igual, que haya un error en la persona o que la persona crea que no está haciendo violencia y mentiras que sí la está haciendo. Por ejemplo, bueno, yo les había dicho que las complejidades de las relaciones sexuales son infinitas. Puede que haya una relación sexual que empiece con alguna violencia consentida por las partes y que en algún momento una de las partes ya diga que no quiere esa violencia y la otra persona pues piense que eso es parte del juego y continúe realizándolas. Está realizando unas violencias a través de o por medio de error. Sería un error que daría lugar quizás a la modalidad culposa, pero insisto, no tiene modalidad culposa estos delitos. Los errores más habituales estarían o se podrían dar sobre todo en estos últimos que estamos viendo hoy, cuando se trata de personas menores de 14, porque el dolo debe, digamos, abarcar todos los elementos de la tipicidad. ¿Cuáles son? Fíjense, acceso, menor de 14, actos, menor de 14. Frente a los menores de 14, si el autor no sabe la edad, luego no tiene dolo, porque la edad es un requisito de la tipicidad. Así que si el autor no tiene conocimiento de la edad de la víctima, luego no tiene dolo y luego al no tener dolo no se le podría castigar el comportamiento.
Ah, pero es que debió haber averiguado la edad. Sí, sí, pues tal vez sí. El hecho de no haberla averiguado lo que nos indica es que el comportamiento fue imprudente porque no realizó algo que la norma o que la sociedad esperaba que realizara. Fue imprudente, ¿sí? Creyó que tenía esa edad o le mintieron acerca de la edad. Pues digamos que ya no habría imprudencia. Si el menor miente, ya no habría imprudencia porque la persona al menos pregunta, pero da igual porque en todo caso no hay dolo, ¿sí? Así que haya o no haya imprudencia, el resultado será el mismo para quien desconoce la edad de la víctima. Ustedes me preguntarán, no, pero si es más grave el que ha debido preguntar, sí, sin embargo no está consagrado como delito en el código y les cuento, he llevado casos de esos, de imprudencias y los han condenado a pesar de que se resultó probado en el proceso que el sujeto no sabía la edad e inclusive los jueces me lo han dicho después a mí, usted tenía razón, pero yo no puedo absolver. Así que ahí vamos viendo que a veces eh, no, el deber ser no es, sin embargo no por eso debemos dejar de buscar qué deba ser. Bueno, también puede presentarse el error en el caso de las personas que están inconscientes o trastornadas mentales o con inmadurez psicológica. Puede que el autor no sepa eso. Puede que yo esté realizándole unos tocamientos a una persona con la que esté compartiendo lecho, yo creyendo que está despierta y mentiras que está dormida. Yo creyendo que está en buenas condiciones y mentiras que está en condiciones de intoxicación o de trastorno. Yo pensaba que el trastorno era tan severo y mentiras que sí. Yo pensaba que el retraso de la persona no daba para tanto y mentiras que sí. Podrían ser casos de errores que darían lugar a conductas imprudentes que no se castigarían porque no están expresamente consagradas en los tipos penales. Esto es muy importante frente a los delitos sexuales porque allí es muy posible el error, sobre todo en los casos de la edad del sujeto pasivo. Vamos a hablar del acoso sexual, que digamos que ya es un comportamiento que sigue estando dentro de los delitos de abuso y me parece muy importante mencionar algunas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que ya nosotros hemos hablado mucho sobre, digamos, la violencia de género y ya hemos sentado bases suficientes para que esto lo entendamos con muchísima facilidad. El acoso sexual está en el 210A. Dice, el que en beneficio suyo de un tercero, valiéndose de superioridad manifiesta, relaciones de autoridad, poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, ojo a esto, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Entonces el acoso va a tratar aquí de borrar y de poner algunos elementos aquí importantes. Ustedes es bueno que vayan mirando que de entrada la redacción de la norma nos habla de comportamiento habitual, no basta con una sola manifestación de intenciones sexuales, porque habla de acoso, asedio, hostigamiento, y creo que eso es importante porque muchas veces se cree callejeramente que acosar es que el jefe le hace una proposición sexual a su empleada, no, o el profesor a su estudiante, o el superior jerárquico en la milicia al inferior, eso no es un acoso. Acoso es si ante la negativa manifiesta la persona continúa con esas proposiciones sexuales. Ahí sí habría un acoso. Entonces, bien, dice el que en beneficio suyo de un tercero, o sea que pretendiendo obviamente una utilidad, creo que eso sobra, valiéndose de superioridad, ya vamos a ver qué clase de superioridad, persiga, acose, hostigue, asedie. Y este otro elemento es muy importante, con fines sexuales no consentidos, es decir, que la víctima debe no querer esos actos de búsqueda o de hostigamiento. Ok, entonces ojo a esto. El acoso sexual es una figura que está pensada para relaciones desiguales, ¿sí? Así que entre personas iguales, callejeramente o en el bajo mundo podemos pensar que el compañero de estudio
o la compañera de estudio que acecha a su compañero y lo molesta y todo eso, o el estudiante o la estudiante al profesor o a la profesora, podría incomodar, asediar, molestar de manera no consentida, y lo podemos llamar callejeramente acoso, pero no es jurídico penalmente un acoso, porque en el acoso partimos de que hay una desigualdad o hay una relación de poder desigual. Y esa relación de poder implica que el sujeto activo debe tener de alguna manera una cualificación con respecto a su víctima. O sea que este es un delito de sujeto activo calificado si se le mira con respecto a la víctima, ¿sí? Es decir, el sujeto activo debe tener poder con respecto a la víctima, es decir, este tipo penal está dirigido a relaciones desiguales. Por lo tanto, entre iguales no puede haber acoso desde el punto de vista jurídico penal. ¿Qué clase de desigualdad? Dice, valiéndose de superioridad en relaciones de autoridad o de poder, pues ahí ya dijeron todo, pero entonces después dice edad. Esto es muy complicado porque puede ser personas que la edad no sea una situación que condicione, digamos, vulnerabilidad en la otra. Así que esa relación de poder debe ser manifiesta y en esa medida, pues no cualquier diferencia de edad puede ser constitutiva de acoso. Sexo, ¿cómo así? Es decir, es que hay un sexo superior a otro. Esto digamos que partiríamos de la base del abuso de la posición machista del hombre frente a la mujer si se presenta esa situación, y diría además que tiene que ser manifiesta. La norma habla de manifiesta, o sea que no puede ser una simple, siempre el hombre puede acosar a la mujer y la mujer al hombre no. Creo que esa sería una visión un poco desproporcionada de la norma cuando habla de sexo. Posición laboral, sí se puede entender más fácil, social, familiar, económica. La económica es fácil, familiar pues compleja, no sé si el tío frente a la sobrina, si la madrastra frente al hijastro, no sé si pues la norma en eso es imprecisa, así que creo que tiene que ser una relación en la que sí se perciba o se logra probar extraer un elemento concreto de abuso de la relación familiar, es decir, no el mero parentesco, sino la realidad. Entonces, bien, tiene que haber una relación desigual, ya sabemos pues que no cualquier desigualdad por sí sola debería dar lugar a acoso, y entonces el comportamiento típico consiste en acosar, perseguir, hostigar o asediar. Por aquí lo colocamos, persigue, acose, asedie, hostigue. ¿Eso qué significa? Que debe ser un comportamiento reiterado. ¿Reiterados cuántas veces? Más de una, por lo menos. Porque una sola vez no podría constituir un acoso sexual, porque fíjense que acosar es varias veces, y porque partimos de la base de lo siguiente, es que este último elemento, que es un poco en lógica, podría integrarse al anterior, nos habla de que esas actividades deben ser no consentidas. Y para yo saber si no es consentida una proposición sexual, pues por lo menos ya debo saber que esa persona no está interesada en la proposición sexual, es decir, que para yo saberlo tengo que hacer la proposición. De tal manera que una proposición sexual es válida de una persona con posición superior a la otra, porque digamos que el derecho penal no prohíbe las relaciones sexuales. Lo que prohíbe es que una persona con poder, a sabiendas de que su subalterno o la persona que tiene, digamos, una posición subordinada, no quiere, le insista, y eso constituye el acoso sexual cuando esa persona manifiestamente no quiere la relación de tipo sexual. O sea que debe haber varios comportamientos, porque inclusive los verbos no lo dicen. Un acoso no es no es una sola proposición erótico-afectiva, no lo puede ser, eso es una simple proposición. Persiga, perseguir no nos habla de un comportamiento que se prolonga en el tiempo. Hostigue nos habla, digamos, de comportamientos en los que un sujeto acorrala a otra persona. Asedia es muy parecido, casi son sinónimos, pero todos nos hablan de comportamientos en los que hay, digamos, más de una simple actividad de proposición sexual. Y lo último que nos dice es que los fines sexuales o esas actividades deben ser no consentidas.
Y esto es importante porque digamos que el autor debe saber que la víctima no tiene interés en esas proposiciones o en esos asedios con fines sexuales. Cuando hablamos de proposiciones no tiene que ser, digamos que la cosa es entonces solicitudes directas de una relación de tipo sexual genital, no, sino que son, digamos, actividades que tengan contenido sexual rechazado por la víctima. ¿Sí? No tiene que ser propuestas concretas de cierta actividad sexual, sino que pueden ser comentarios sexuales, pueden ser, digamos, comportamientos que hostiguen en su sexualidad a la víctima. Por eso, digamos, aquí no habla de que realice actos sexuales, no, dice hostigamientos de tipo sexual, y los de tipo sexual no son solamente proposiciones sexuales. Hablo de proposiciones porque son las más habituales o quizá las que nos permiten más fácil entender estos requisitos de tipicidad. Bien, aspectos importantes a tener en cuenta en este delito. Eh, mm, es posible, es posible que cuestiones de casuística. La víctima tratando de obtener algún favor del superior le responde con algún tipo de amabilidad y así ella no desee esos comentarios sexuales o proposiciones o yo qué sé. Fíjense que puede que la persona íntimamente no quiera los comportamientos, pero quien los realiza parte del supuesto de que su pareja en la comunicación sí los quiere. En ese caso podríamos tranquilamente entender que habría también un error, en la medida en que la persona, el acosador, pues no tiene idea de que la persona no quiere esas proposiciones sexuales. Y esto me recuerda un ejemplo de un video que salió de un profesor en Bogotá de la Universidad Nacional que dirigía una tesis y la estudiante decidió grabar las proposiciones o los, digamos, acercamientos sexuales del profesor, puso una cámara y se veía pues como en el video que ella le permitía cierto, no sé, cierto contacto en la parte baja de la espalda y a partir de ella como que, ajá, como que no. Y él pensaba que, bueno, que era un juego, una especie de juego de seducción, eh, pero ella lo hacía porque quería grabar, ¿sí? Ella realmente no quería los hostigamientos del profesor, pero el profesor tampoco sabía que ella no los quería. Eh, Ustedes me dirán, bueno, pero es que es muy abusivo él, tal cosa, pero digamos, esas proposiciones, cuando aparentan ser bien recibidas, digamos, el autor cree, si el autor cree que ahí concurre la voluntad de la otra persona, estará haciendo un comportamiento inmoral, pero no ilegal. Fíjense que no está abusando de su posición, vulnerando la voluntad de la otra persona o por lo menos a sabiendas del no deseo de la otra persona de que se realicen esos comportamientos. Digamos que el derecho penal no prohíbe las relaciones sexuales entre personas desiguales, lo que prohíbe es que haya comportamientos dolosos orientados a valerse de la posición frente a la otra persona. Digamos que esto es importante. Otra cosa que quería mencionar es que este no es un delito en el que se castigue el resultado, ¿sí? Es decir, que quizás el acosador luego termine teniendo relaciones sexuales. De pronto la víctima diga, yo para quitarme encima a este tipo voy a tener relaciones sexuales con él. O tipa, bueno, lo que sea. El hecho de que ocurra la relación sexual no borra el acoso, ¿sí? Porque fíjense que aquí no es ningún requisito de la tipicidad la concreta realización o no de los fines sexuales del acosador. Si el acosador por allá termina teniendo relaciones sexuales eh, adicionales, pues sean o no delitos a relaciones porque haya aprovechamiento, porque haya colocación en alguna condición de incapacidad de resistir, pues eso no quita el acoso previo ni lo subsume allí. Vamos a poner el ejemplo del, no sé, del jefe que empieza a acosar a la empleada, luego le invita a unos tragos, la emborracha y la accede carnalmente.
¿Realizó el acoso sexual? Sí. ¿Y realizó en concurso o además el acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir? También. Sí podemos decir que el grado de intoxicación alcohólica le sustrajo la voluntad. Entonces, en ese caso, fíjense, el acoso es una conducta por sí sola separable de las concretas manifestaciones o realizaciones de actividades de tipo sexual. Eh, digamos que aquí se protege un poco la libertad sexual en contextos de desigualdad entre sujetos. Bien, disposiciones comunes a los capítulos anteriores, es decir, los delitos sexuales, circunstancias de agravación, nos las trae el 211. Dice, se aumentará la tercera parte de la mitad cuando, uno, la conducta se comete con el concurso de otras personas, es decir, se hace entre varios. Segundo, el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad frente a la víctima o la víctima haya depositado su confianza en él. Esta es la típica agravante que imputan en los tocamientos sexuales cuando se da con menores de 14 años de edad, porque pues siempre el abusador aprovecha que alguien le ha dado la confianza de estar en presencia del menor. Digamos que esto es lo más habitual. Pero hay que llamar la atención en una cosa. Abusar de la posición o cargo en un caso de acoso sexual sería una doble incriminación, porque el delito es acoso justamente por la posición o cargo y luego no se podría gravar por esa misma razón. Sería una doble incriminación prohibida, así que esta agravante no se debería aplicar en un caso de acoso. Luego dice si se produce una enfermedad de transmisión sexual o si se produce embarazo en menor de 14. Dice la norma, está condicionalmente declarada inexequible. Hay que decir una cosa, estas agravantes por el resultado suelen estar criticadas por la doctrina porque pues digamos que dependen más que del comportamiento del autor, es simplemente de la suerte, lo que algunos llaman el mero del valor del resultado, pero pues si el autor desconoce, por ejemplo, que está infectado, me parece que no debería estar llamada a aplicarse una causal de agravación solo por transmisión de una enfermedad. Creo porque pues el derecho penal no castiga solamente resultados no previsibles. Si el autor sabía de su contagio, creo que ahí sí habría un mínimo desvalor de acto que permita amarrar esa agravante, pero esa es mi opinión, no tiene que pensar igual. La conducta se realiza sobre pariente hasta esa ya la hemos trabajado mucho. Se produce embarazo, lo mismo que decíamos, digamos que es un caso de un abuso, pero el sujeto se protegió, trató de evitar la enfermedad o el embarazo usando preservativo. Creo que no se debería castigar ni si hay contagio ni si hay embarazo a pesar de esa protección. Digamos que las agravantes deben ser dolosas, así que creo que si el autor no conoce o no tiene voluntad de realizar esas agravantes, no se les deben aplicar. Se comete sobre personas en situación de vulnerabilidad, perfecto. Vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica, esencial, ocupación, oficio. Hay que tener en cuenta que si esa vulnerabilidad es la que fundamenta, por ejemplo, la penalidad en la violencia, para decir que es un delito de acceso de actos sexuales violentos, no se debería aplicar esta agravante porque se estaría teniendo lo mismo en cuenta doblemente. Lo mismo si esa víctima, en razón de esa vulnerabilidad, es que se le erige o se le construye la desigualdad en el caso del acoso, como ya dijimos. Luego dice si el hecho se comete con intención de generar control social, temor o obediencia en una comunidad. Bueno, ahí terminan estos delitos, por lo menos los clásicos, los que teníamos intención de ver. Hay otros pues que yo creo que ya ustedes deben ver por su cuenta, para no ampliar muchísimo más esto. Inducción a la prostitución, creo que es importante que ustedes sepan que esos delitos existen. Dice el que con ánimo de lucrarse o para satisfacer deseo de otro y lo induzca al comercio carnal o la prostitución a otra persona y corre en prisión. Entonces esa persona que le dice a otra, mira, tú deberías trabajar en esto, a mí me ha ido muy bien, yo qué sé, realmente podría estar incurriendo en un delito de esto. Esto no es tan simple como yo le doy un consejo a otra persona de qué quiere hacer. Esto, la prostitución, digámoslo, no es delito en Colombia, ni digamos contratar servicios de prostitución no es delito. Se considera que es un comportamiento desde el punto de vista jurídico no deseado,
porque se castiga es la injerencia en esa decisión, porque se considera que socialmente no debería existir la prostitución. Hay países incluso que son abolicionistas, es decir, que sí la prohíben, porque se entendería que la voluntad de la mujer de lucrarse a través del sexo no es válida esa actividad porque vulnera la dignidad que no es de la persona sino de la humanidad. Es una discusión interesantísima, pero que no creo que en este video sea, digamos, el espacio para abordarla. El proxenetismo con menor de edad, constreñimiento a la prostitución, circunstancias de agravación de las anteriores tal y tales, trata de personas, esa es una norma que anteriormente tenía digamos una definición un poco equívoca. En la actualidad tenemos otros delitos que ya se hablan un poco del contexto de la familia. Hay otros delitos, por ejemplo, en los que se ha ampliado un poco el concepto de acto sexual, tratando de involucrar un poco las relaciones a distancia. Sin embargo, debo decirle antes de abordar esto que la Corte Suprema dijo hace poco que a través de los medios informáticos se pueden realizar actos sexuales, por ejemplo con los sujetos que se comunican con menores de edad y los ponen a desnudarse. Dice, esos son actos sexuales, no tiene que estar con contacto directo, esos son actos sexuales. Bien, estímulo a la prostitución de menores, este es importante, yo simplemente se los voy a leer, no lo vamos a analizar mucho, pero quiero que lo sepan porque hay una situación en especial que quería comentarles, a pesar de que ya les haya hecho en alguna ocasión de pronto una alusión sobre eso. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18. Y ojo a esto, dice: el que directamente o a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de, ojo a esto, 18, mediante pago, promesa de pago de dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por ese solo hecho en prisión de 14 a 25 años. Pedirle una relación sexual a una persona de 17 años, ofreciéndole, por ejemplo, un viaje, un estímulo, una nota, plata, lo que sea, es un delito más grave que violarle. Me parece un poco desproporcionado, un poco ridículo. No estoy diciendo que este sea un buen comportamiento que no deba castigarse, pero sí me parece que es demasiado desproporcionado. Estas los 17A son unas normas recientemente creadas, digo recientes del 2009, pero que no se han analizado. Realmente esto tiene un montón de problemáticas que conviene mucho reflexionar, porque aquí dice menor de 18. Y si ustedes recuerdan, pues lo clásico es que la persona desde los 14 ya puede tener libertad sexual. Y si una persona desde los 14 puede tener libertad sexual, de igual manera debería poder decidir no solo cuándo tener, con quiénes tener relaciones sexuales, sino por qué tenerlas. Por ejemplo, quiero tener una relación sexual para tener el viaje que me acaban de prometer. De alguna manera, pues es un comportamiento inmoral, pero si yo entiendo que el que tiene 14 ya tiene madurez y libertad sexual, luego me parece que castigar este comportamiento es inconstitucional en personas entre 14 y 18 años, porque no tiene sentido que se castigue, digamos, la motivación por la cual han tomado una decisión que está constitucionalmente protegida. Bien, dice, el consentimiento dado por víctima menor de 18 no constituye causal de exoneración. Me parece que eso es un exceso, me parece que es un exceso. Ahora, ojo con esto. Es una norma que está pensada para la explotación sexual, para esos depredadores sexuales que quieren hacer trata de personas, pero en ese caso la norma debería ser clara, y es que las relaciones personales normales deben estar ausentes de este tipo de fines punitivos. Y fíjense que es por ese solo hecho. Si yo a una persona de 14 años una persona de 13 años, le induzco una relación sexual porque le prometí algo y finalmente sostengo la relación de tipo sexual, ahí se va a castigar la demanda de explotación sexual y además de eso se va a castigar también el acceso carnal con menor de 14. Así que sí es un comportamiento bastante digámoslo, o un tipo penal un poco exagerado, por no decir desproporcionado. Pornografía con menores de 18.
y volvemos a lo mismo. ¿Por qué dice 18 en vez de decir 14? Es que los mayores de 14 si pueden tener relaciones sexuales, pues también podrán realizar videos porno, mandárselos a sus parejas, tener relaciones sexuales porque les prometan algo, les paguen o lo que sea. Me parece que esto sí es un poco exagerado. Dice el que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba. Revisen sus celulares. Ojo a esto, por cualquier medio para uso personal o intercambio, aquel grupito de WhatsApp, ¿no es cierto? Representaciones reales de actividad sexual que involucren menores de 18. Ojo a eso, menores de 18. Así que, de hecho, una persona puede estar casada con alguien de 17 y puede tener un video sexual. Si se lo comparte a otro, es delito. No, si se lo comparte, no, el solo hecho de grabarlo, el solo hecho de grabarlo, de tenerlo, es delito. Me parece que para esos casos la norma también es una norma irracional, ¿no? Creo que una persona de 14 a 18 años sí puede decidir con quién casarse, con quién tener relaciones sexuales, también obviamente podrá decidir, y esto no debe ser objeto de intervención estatal, si cómo vive su sexualidad, si se graba, si se reproduce, si se la manda a otros, yo qué sé. Creo que sí, también es un tipo penal problemático y no he visto pues eh, que lo inapliquen. Creo que de hecho yo siempre he pensado en demandar estas normas, pero nunca he tenido tiempo. Esto hay que hacerlo. Luego, el otro que más me llama la atención es utilización, facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menos de 18. Ojo que este sí es bastante complejo. Dice, el que utilice o facilite el correo tradicional, red de información, teléfono o cualquier medio de comunicación. Es decir, el que por Facebook, WhatsApp, cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de medio de comunicación, dice, obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad sexual con menores de 18 incurrirá en pena de prisión de 10 a 14. O sea que yo con mi esposa de 17 años no le puedo pedir por WhatsApp que tengamos una relación sexual porque estaría incurriendo en un delito cuya pena es de 10 a 14 años. Entonces entiéndame un poco a qué me refiero con esto. La pena se aumenta si la persona es menor de 14. Hay un agravante, sí, si es menor de 14, pero la ley castiga como delito, digamos, la sexualidad de las personas de 14 a 18 en ciertas circunstancias que no entiendo cuál es la razón constitucional que habilite o justifique ese tratamiento. De hecho, creo que el desconocimiento de esta norma es generalizado, los abogados no saben ni siquiera que esto existe, hasta penalistas tampoco saben de esto, y por eso yo inclusive tuve un caso de estos y alegué error de prohibición. Yo pues el sujeto se intercambió material sexual con una persona menor de 18, pero el que iba a saber que eso era delito, si de hecho en el juicio se probó que este sujeto pensaba y tenía razones para pensar que se podía casar con esa persona, podía tener noviazgos, podía tener relaciones sexuales, pues con mayor razón podrían tener relaciones sexuales virtuales, y sin embargo fue condenado. Entonces creo que ahí es donde viene el problema de este tipo de normas, y sobre todo pues quizás exagerado inflación punitiva en los temas de sexualidad, ¿sí? Eh, bueno, quería mencionarles que existen estos delitos, no son objeto pues de análisis profundo, no me interesa ingresarlos en los temas de evaluación. Digamos que evaluamos hasta el acoso sexual, esto otro es, digamos, ñapa, o para que lo problematicemos y analicemos un poco nuestros encuentros. Entonces, digamos que hasta acá un poco los temas de los delitos sexuales. Quería hacer, digamos, finalmente un comentario frente a los tocamientos callejeros que hablé un poco en el primer video. Aquí sí ya quería como concluir un poco eso. Ya hemos dicho mucho que la violencia de género básicamente es el comportamiento en el que la sociedad reacciona frente a un sujeto en razón de su comportamiento acorde o no a los parámetros esperables de la sociedad. Es decir, si la mujer no se comporta como una dama, si el hombre no se comporta como un tipo frío, fuerte, macho, poderoso. La violencia de género es un poco la que está basada en los estereotipos sociales.
Eh, Cuando un hombre trata a una mujer como un objeto sexual, creo que no debería discutirse que se trata de violencia de género. No tanto cuando una mujer instrumentaliza sexualmente a un hombre, porque los hombres no somos históricamente o no somos objetos sexuales, por lo menos en la vida cultural. Tanto así que no sería eso violencia de género, no sería violencia de género. Por lo tanto, yo he sostenido, quería proponérselos, obviamente no imponérselos, que los tocamientos que hacen los hombres a las mujeres en la calle sí son tocamientos sexuales violentos, porque hay violencia de género, por lo menos abusivos, dependiendo del contexto. Pues por ejemplo, si en el transporte público y se le hace a una persona distraída o que podía pensar que se trataba de otra clase de tocamiento, etcétera. Creo que si se trata de hombres hacia mujeres, podría, digamos que la perspectiva de género jugar allí para interpretar esa norma como una norma más, un comportamiento más grave, interpretar el comportamiento como más grave, no así si es la mujer la que se lo realiza al hombre. Cuando un hombre le echa un piropo a una mujer en la calle o le dice cosita rica, mamita, o esas vulgaridades que hacen los hombres, digo hacen porque yo no lo hago y creo que no lo debemos hacer, esto se lo digo pues a los hombres. Yo sé que esta no es una clase de moral y buenas costumbres, pero creo que sí debe ser un espacio para la formación también ciudadana. Las mujeres salen a la calle si quieren mostrar sus senos, si quieren mostrar su cola, sus piernas, está bien. Eso digamos que es parte de su libertad. Y no por eso ellas están esperando o pidiéndonos que opinemos sobre eso. De tal manera que estarle diciendo mamita, como te ves de rica, como tal cosa, como tal otra. Quizás haya mujeres a las que les guste, ¿sí? Quizás sean muchas, ¿sí? Pero yo no tengo por qué decidir por ellas cuando yo no sé si lo van a querer recibir o no. Es decir, yo no tengo por qué salir a la calle a decirle a una mujer adivinando o lanzándome a la suerte, esperando a ver si de pronto es alguna de aquellas a las que les gusta. Y la verdad sea dicha, son muy pocas a las que les gusta. Parece que estos comportamientos, las mujeres que los aceptan como normales, son muy pocas. De tal manera que yo decidir por alguien sí es un comportamiento abusivo. Entonces el hombre que en la calle lanza, digamos, cumplidos con contenido sexual a una mujer que no lo ha pedido, creo que sí está realizando una conducta abusiva, obviamente haciendo que sea delito, ¿sí? Para decir que eso es un acto sexual violento, sí me parece que ya sería una exageración, el acto no sería sexual, inclusive así sea una verbalización con contenidos sexuales, creo que no alcanza el nivel de antijuridicidad requerido. Le llamamos a eso acoso callejero, ¿sí? Porque de alguna manera es un comportamiento molesto en la calle que realiza una persona que abusa de la otra porque decide por ella, pero no es un acoso sexual, ¿sí? Por una razón que ya dijimos, y es que no es un comportamiento reiterado, salvo si se vuelve reiterado, ¿no? Salvo si es la misma persona que se lo dice la misma, el vecino cuando sale la vecina siempre, y de pronto hay algún abuso de poder específico en el caso concreto, no debería o no habría que descartar el comportamiento de acoso, pero vuelvo e insisto, le llamamos acoso callejero, digamos, eh, en el análisis social del comportamiento, pero en el análisis jurídico penal ya sabemos que el acoso tiene unas reglas especiales. Entonces, bueno, con ese último comentario me despido y nos vemos luego en los delitos, yo creo que ya siguen los patrimoniales.